Cleopatra, la última faraona. Guión para Imperio de los Faraones, voz. Narradora femenina, tono joven, estilo documental de investigación. Imagínate esto: una joven de 18 años, sin ejército, sin aliados, perseguida por su propio hermano que quería verla muerta. Logró conquistar a los dos hombres más poderosos del mundo. Gobernó el reino más rico del planeta durante más de 20 años. Y cuando finalmente la acorralaron, eligió su propia muerte antes de arrodillarse ante Roma. Eso no es una leyenda, eso es Cleopatra. Bienvenidas y bienvenidos a Imperio de los Faraones. Hoy vamos a hablar de la mujer más fascinante, más inteligente y más peligrosa de toda la antigüedad. Cleopatra la Séptima, la última faraona de Egipto. Y te lo advierto desde ahora mismo: todo lo que creías saber sobre ella probablemente está mal. Así este es tu primer video con nosotros. Dale clic a suscribirte porque aquí hablamos de los secretos más profundos del antiguo Egipto. Y si ya eres parte de esta comunidad, déjame en los comentarios: ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas el nombre Cleopatra? Me muero por leer sus respuestas. Comencemos. Cleopatra la Séptima. ¿Quién era realmente? Durante siglos, Hollywood y los libros de texto nos vendieron la misma imagen: una mujer de belleza extraordinaria, envuelta en seda dorada, que seducía a hombres con sus encantos, y nada más. Pero esa imagen es una mentira construida por sus enemigos políticos hace 2000 años. La Cleopatra real era algo mucho más impresionante que cualquier actriz de cine. Cleopatra la Séptima nació alrededor del año 69 antes de nuestra era, en Alejandría, a la capital más brillante del mundo antiguo. Era hija del faraón Ptolomeo el XII, un gobernante débil que dependía tanto de Roma, que su propio pueblo lo llamaba con un apodo burlesco que significaba el flautista. Cleopatra heredó un reino en crisis, amenazado por dentro y por fuera. Lo primero que tienes que entender es esto: Cleopatra no era egipcia de origen, era descendiente de una familia griega, la dinastía tolemaica, que llevaba casi 300 años gobernando Egipto desde la época de Alejandro Magno. Durante esos casi 3 siglos, ningún miembro de su familia se había molestado en aprender el idioma egipcio. Todos gobernaban en griego, rodeados de una corte griega, viviendo esencialmente como reyes extranjeros sobre un pueblo al que ni siquiera podían hablar directamente. Cleopatra lo cambió todo. Ella aprendió egipcio. Y no solo eso, aprendió entre 7 y 9 idiomas en total, incluyendo árabe, hebreo, etíope y sirio. Era la única gobernante de su dinastía que podía hablar directamente con sus súbditos, con los sacerdotes del templo, con los embajadores extranjeros, sin necesidad de un intérprete en medio. Eso puede sonar como un detalle menor, pero piénsalo bien. En el mundo antiguo, el poder era información, y quien controlaba la comunicación, controlaba todo. Cleopatra no necesitaba que nadie le filtrara lo que decían sus aliados o sus enemigos. Lo escuchaba ella misma con sus propios oídos, en el idioma original. Además de los idiomas, Cleopatra estudió filosofía, matemáticas, astronomía, economía y medicina. Las crónicas medievales árabes la llaman la sabia virtuosa y le atribuyen obras científicas sobre farmacología y alquimia. Se sabe que escribió un tratado llamado Cosméticos, donde describía remedios para enfermedades del cabello y la piel. Su maestro fue el sofista Filóstrato de Atenas, uno de los retóricos más reconocidos de su época.
y el centro de su educación fue la gran biblioteca de Alejandría, el lugar donde se concentraba prácticamente todo el conocimiento que existía en el mundo entonces. Era, en pocas palabras, la persona más preparada de su tiempo para gobernar. Y a los 18 años, cuando su padre murió y dejó el trono en sus manos, Cleopatra estaba lista. Como una joven de 18 años, tomó el poder. Cuando Ptolomeo el XII murió en el año 51 antes de nuestra era, el trono pasó a Cleopatra. Pero había una complicación. Según la tradición ptolemaica, una mujer no podía gobernar sola. Tenía que compartir el poder con un corregente masculino. En este caso, ese corregente era su hermano pequeño, Ptolomeo el XIII, que en ese momento tenía apenas 10 años. Desde el primer momento, Cleopatra dejó claro que no tenía intención de gobernar con nadie. Comenzó a acuñar monedas con solo su perfil, eliminando el nombre de su hermano de los documentos oficiales, y tomando decisiones de Estado de forma unilateral. Esto enfureció a los consejeros que rodeaban a su hermano, hombres poderosos que preferían manejar a un niño de 10 años que lidiar con una reina de 18 con mente propia. La conspiración no tardó en armarse, y en el año 48 antes de nuestra era, Cleopatra fue expulsada de Alejandría. Cualquier otra persona habría aceptado el exilio. Cleopatra cruzó la frontera hacia Siria y comenzó a reclutar un ejército de mercenarios. Sin dinero del tesoro real, sin el apoyo de la corte, sin la infraestructura del Estado a su disposición. Solo su inteligencia, su carisma y su determinación absoluta de recuperar lo que era suyo. Y entonces llegó Julio César a Egipto. César había seguido a su rival político Pompeyo hasta Alejandría, pero cuando llegó, Pompeyo ya estaba muerto, asesinado por órdenes del bando de Ptolomeo el XIII, en un intento de ganarse el favor de Roma. César, en lugar de aliarse con quienes habían matado a su enemigo, se instaló en el palacio real con sus tropas y esperó. Lo que pasó a continuación es una de las historias más audaces de la historia antigua. Cleopatra necesitaba hablar con César, pero su hermano controlaba Alejandría y los puertos. Así intentaba entrar de forma convencional. La capturarían antes de llegar al palacio. Entonces hizo algo que ningún otro gobernante de su época se habría atrevido a intentar. Se hizo envolver en una bolsa de tela de lino y la entregaron como si fuera una entrega de mercancía. Cuando la bolsa se abrió frente a César, lo que salió de adentro no fue simplemente una mujer hermosa, fue una reina, perfectamente vestida, perfectamente compuesta, que comenzó a hablar con él en latín impecable, presentándole una propuesta política de alianza que solo alguien con su nivel de preparación podía articular en ese momento. César tenía 52 años. Era el hombre más poderoso del mundo conocido, y quedó completamente cautivado. No por la belleza física de Cleopatra, que los propios autores romanos describían como notable pero no extraordinaria, sino por algo que César, siendo un genio político él mismo, sabía reconocer cuando lo tenía enfrente: una mente igual a la suya. La alianza que formaron esa noche cambió el destino de Egipto. César le dio apoyo militar. Juntos derrotaron a las fuerzas del hermano de Cleopatra en la llamada Guerra Alejandrina. Ptolomeo el XIII murió ahogado en el Nilo mientras intentaba huir. Cleopatra recuperó su trono. El secreto de su poder no era su cara. Aquí hay algo que me parece fascinante y que poca gente sabe.
Tenemos monedas acuñadas durante el reinado de Cleopatra, monedas con su perfil grabado. Y lo que muestran esas monedas no se parece en nada a Elizabeth Taylor, ni a ninguna de las actrices que la han interpretado en el cine. Las monedas muestran una nariz prominente, mentón fuerte, labios delgados. A los escultores romanos contemporáneos la retrataron de forma similar. El historiador Plutarco, que escribió sobre ella apenas un siglo después de su muerte, dijo algo que vale la pena repetir. Su belleza no era tan incomparable como para no poder compararse con nadie. Pero su presencia personal, la forma en que hablaba, la forma en que te miraba, era absolutamente irresistible. ¿Y saben qué? Eso tiene mucho más sentido que la versión de Hollywood. Julio César era un estratega político de primer nivel. Marco Antonio era un general veterano, endurecido por décadas de campañas militares. Estos no eran hombres que perdían la cabeza por una cara bonita. Los dos cayeron completamente bajo la influencia de Cleopatra, porque ella era, intelectualmente, superior a casi cualquier persona que hubieran conocido. Se dice que su voz era como un instrumento musical de múltiples cuerdas. Podía cambiar de tono, de ritmo, de intensidad, de una forma que hacía que quien la escuchara sintiera que esa conversación era la más importante de su vida. Sabía hablar de política, de filosofía, de astronomía, de economía, y lo hacía en el idioma del otro, lo que creaba una sensación inmediata de complicidad y confianza. Además de todo eso, Cleopatra era una maestra de la presentación y el teatro del poder. Comprendía que gobernar no es solo tener autoridad. Gobernar es convencer a todos a tu alrededor de que eres inevitable. Y para eso usaba todo lo que tenía a su disposición: ropa, escenografía, rituales, símbolos religiosos. Se presentaba a sí misma como la encarnación viva de Isis, la diosa madre del panteón egipcio. Y eso no era solo un truco de imagen. En el Egipto antiguo, el faraón era literalmente considerado un dios en la tierra. Al adoptarse el papel de Isis, Cleopatra consolidaba su legitimidad ante los egipcios de una forma que ninguno de sus antecesores ptolemaicos había logrado. Precisamente porque ninguno de ellos se había molestado en aprender el idioma ni las costumbres de su propio pueblo. Pueden imaginarse lo que significaba para un campesino egipcio ver a su reina participar en los rituales del templo, hablar su idioma, invocar a sus dioses. Era la primera vez en casi 300 años que el gobernante de Egipto era también, de alguna manera, parte de Egipto. Así era el verdadero secreto de Cleopatra. No era su cara, era que lo hacía todo al mismo tiempo. Diplomacia, inteligencia, imagen, religión, idioma, economía. Y lo hacía mejor que cualquier otro gobernante de su época. Y hablando de economía, ¿sabían que Cleopatra realizó una reforma monetaria significativa? Estableció un valor fiduciario para las monedas de bronce, que ayudó a estabilizar las finanzas del reino en momentos de crisis. Esto es algo que los economistas modernos reconocen como una decisión técnicamente sofisticada para su época. No era una reina que decoraba su palacio y esperaba que los hombres resolvieran los problemas. Era una gobernante activa, involucrada en cada aspecto de la administración de su reino. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que la imagen que Hollywood nos vendió de Cleopatra hace justicia a quien realmente fue? Escríbanme en los comentarios. Me encanta saber lo que piensan. Cleopatra y Marco Antonio. ¿Amor
o estrategia. Después de la muerte de Julio César en el año 44 antes de nuestra era, el mundo romano entró en un periodo de caos. El poder se repartió entre 3 hombres: Octaviano, el sobrino adoptivo de César, Lépido y Marco Antonio. Marco Antonio tomó el control del oriente del Imperio Romano y necesitaba algo que Cleopatra tenía en abundancia: dinero, grano y una flota naval. La primera reunión entre ambos ocurrió en la ciudad de Tarso, en el año 41 antes de nuestra era. Y aquí es donde Cleopatra volvió a demostrar que comprendía perfectamente el teatro del poder. Llegó al encuentro navegando el río Sidno a bordo de una barca dorada con velas de seda púrpura y remos de plata. Estaba vestida como Afrodita, la diosa del amor. La orquesta tocaba encubierta. El aroma de incienso exótico llegaba hasta la orilla. A Marco Antonio, que era un hombre que amaba la pompa y el espectáculo, quedó impresionado desde el primer instante. Pero nuevamente, sería un error pensar que esto fue solo seducción romántica. Cleopatra eligió a Marco Antonio como su aliado con la misma precisión con que había elegido a César, porque era el hombre más poderoso disponible, y porque sus intereses coincidían perfectamente con los suyos. Él necesitaba sus recursos para financiar su campaña contra el Imperio Parto. Ella necesitaba su fuerza militar para recuperar territorios perdidos en el Mediterráneo oriental. Los dos construyeron juntos lo que las crónicas llaman una alianza de poder sin precedentes. Cleopatra le dio a Antonio los recursos que necesitaba. Antonio le devolvió provincias y territorios que habían pertenecido al antiguo reino tolemaico. Tuvieron 3 hijos juntos, a quienes Antonio reconoció oficialmente, y asignó el gobierno de diferentes regiones del Mediterráneo. Esto fue lo que se conoce como las donaciones de Alejandría, en el año 34 antes de nuestra era. Un acto en el que Antonio repartió territorios romanos entre los hijos de Cleopatra, declarando a Cesarión, el hijo que Cleopatra había tenido con Julio César, correy de Egipto y Chipre. Para Roma, esto fue una declaración de guerra. Octaviano, que llevaba años esperando el momento preciso para eliminar a su rival político, encontró en las donaciones de Alejandría la excusa perfecta. Convenció al Senado romano de que Antonio no era un general romano actuando en interés de Roma. Era un hombre hechizado por una reina extranjera que estaba regalando el patrimonio romano a niños egipcios. Declaró la guerra, pero con una vuelta de tuerca brillante desde el punto de vista propagandístico. La guerra no era contra Antonio, era contra Cleopatra. Y aquí llegamos a uno de los grandes debates históricos que me parecen absolutamente fascinantes. ¿Marco Antonio realmente lo tiró todo por Cleopatra? ¿O estaba ejecutando un plan político propio? La respuesta honesta es que probablemente fue las dos cosas al mismo tiempo. Antonio era un estratega inteligente, y el plan de construir una nueva superpotencia oriental, con base en Alejandría, tenía lógica geopolítica real. Pero también es cierto que su vinculación con Cleopatra le costó el apoyo de la clase política romana, que veía con horror cómo su general se orientalizaba en Alejandría, en lugar de defender los valores romanos tradicionales. El momento definitivo llegó en la batalla de Actium, en el año 31 antes de nuestra era. Las flotas chocaron frente a las costas de Grecia, y cuando parte de la flota de Cleopatra comenzó a retirarse del combate, Antonio tomó una decisión que sus propios generales nunca le perdonaron.
Abandonó a su ejército y siguió los barcos de Cleopatra. Esa decisión fue el fin. Octaviano avanzó hacia Egipto. Sus tropas entraron en Alejandría sin resistencia real. Antonio, creyendo erróneamente que Cleopatra había muerto, se quitó la vida, y Cleopatra quedó sola, prisionera en su propio palacio, frente al hombre que había jurado humillarla ante el mundo entero. El último movimiento de la reina. Cleopatra sabía exactamente lo que Octaviano tenía planeado para ella. Lo sabía porque ella misma había visto lo que Roma hacía con los reyes y reinas que caían prisioneros. Los desfilaban encadenados por las calles de Roma durante las celebraciones del triunfo militar, expuestos al escarnio público, antes de ser ejecutados o simplemente olvidados en una celda. Su propia hermana Arsínoe había pasado por ese calvario años antes, capturada por Julio César. Cleopatra le dijo a Octaviano directamente, con esa claridad que la caracterizaba: «No me van a desfilar en un triunfo». Octaviano, por su parte, necesitaba que ella llegara viva a Roma. Sin la reina real en cadenas, su victoria sobre Egipto perdía gran parte de su impacto visual y político. Así que le prometió seguridad, buen trato, respeto. Le mintió con la misma eficiencia fría con que hacía todo lo demás. Pero Cleopatra era una científica además de una gobernante. Había pasado años estudiando toxicología, buscando específicamente una sustancia que produjera una muerte rápida y sin sufrimiento visible. Sus investigaciones fueron minuciosas y sistemáticas. Un espía de confianza le informó que Octaviano planeaba trasladarla a Roma en 3 días. Cleopatra usó su último día con una precisión admirable. Obtuvo permiso para visitar la tumba de Marco Antonio y realizar rituales funerarios, lo que tranquilizó temporalmente la vigilancia de Octaviano. Regresó al palacio, se bañó, ordenó un banquete elaborado, se vistió con sus mejores ropas de faraona y se tendió en su lecho de oro. Cuando la guardia finalmente abrió las puertas, encontró a la reina inmóvil, perfectamente compuesta, con sus 2 sirvientas a su lado. No había rastro de lucha, no había gritos, no había sangre, solo un silencio absoluto y la imagen de una reina que había decidido salir de este mundo exactamente como vivió en él, en sus propios términos. Murió por el veneno de una serpiente escondida en una cesta de higos, como dice la leyenda. Los historiadores modernos tienen serias dudas al respecto. Una cobra egipcia mide más de 1 metro de largo y es un animal agresivo y difícil de esconder. Además, su veneno causa síntomas muy visibles y dolorosos, completamente incompatibles con la escena tranquila que describieron los testigos. La teoría que más apoyan los investigadores actuales es que Cleopatra utilizó una combinación de sustancias que conocía perfectamente gracias a sus estudios, introducida de una forma discreta que sus guardias no pudieron detectar ni prevenir. Y lo que sí sabemos con certeza es el resultado. Octaviano no obtuvo lo que quería. Sin Cleopatra viva, su triunfo en Roma tuvo que conformarse con una representación, una efigie de la reina con una serpiente en el brazo. Una imagen, no la mujer real. Cleopatra le ganó la última jugada. Quiero preguntarles algo, y de verdad espero que me respondan en los comentarios porque es una pregunta que me parece profunda. ¿Consideran que elegir la forma de tu propia muerte, cuando todo lo demás ha sido arrebatado, es una derrota o es una victoria? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Los hijos de Cleopatra, ¿qué fue de ellos? Cleopatra tuvo 4 hijos en total. El primero fue Cesarión, hijo de Julio César.
nacido alrededor del año 47 antes de nuestra era. Su nombre completo era Ptolomeo el XV César, y Cleopatra lo había nombrado su corregente, presentándolo como el heredero tanto de la línea tolemaica como de la sangre de César. Antes de morir, Cleopatra intentó salvarlo enviándolo hacia el sur, con planes de que huyera a Nubia o quizás hasta India. Pero Octaviano le tendió una trampa. Le envió mensajeros prometiéndole que lo reconocería como rey si regresaba a Alejandría. Cesarión regresó. Tenía 17 años cuando lo ejecutaron. Octaviano justificó la orden con una frase que los historiadores han citado durante 2 milenios. Dijo que había demasiados Césares en el mundo y que eso no era bueno para nadie. Lo que realmente significaba era que un hijo de Julio César representaba una amenaza permanente para su propia legitimidad como heredero del nombre Julio César. Los otros 3 hijos, a los que Cleopatra había tenido con Marco Antonio, fueron llevados a Roma. Sus nombres eran Alejandro Helios, Cleopatra Selene la segunda y Ptolomeo Filadelfo. Participaron en el desfile del triunfo de Octaviano encadenados mientras el público romano los observaba. Después de eso, los 3 fueron entregados al cuidado de Octavia, la hermana de Octaviano, y la esposa que Antonio había abandonado por Cleopatra. Un detalle irónico y probablemente calculado por Octaviano. El destino de los 2 varones, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, se pierde en las crónicas. Simplemente desaparecen de los registros históricos. La mayoría de los investigadores asume que fallecieron durante la infancia, aunque nadie puede confirmarlo con certeza. La única que sobrevivió y dejó una historia completa fue Cleopatra Selene la segunda. A Octaviano la entregó en matrimonio al rey Juba, el segundo de Numidia, un hombre culto e inteligente que había crecido en Roma. Juntos, los nombraron gobernantes de Mauritania, en el norte de África. Su capital fue la ciudad de Cesarea. Cleopatra Selene transformó su corte en un centro de cultura helenística, imitando deliberadamente el modelo de Alejandría que había conocido de niña. Murió alrededor del año 5 antes de nuestra era. Su hijo, Ptolomeo de Mauritania, fue el último representante conocido de la dinastía tolemaica. El emperador Calígula lo mandó ejecutar en el año 40 de nuestra era, por razones que los historiadores todavía discuten. Con él, se cerró el último capítulo de una familia que había gobernado Egipto durante casi 300 años. La tumba perdida de Cleopatra. Aquí estamos en territorio de misterio puro. Nadie sabe dónde está enterrada Cleopatra. Su tumba es posiblemente el secreto arqueológico más grande que todavía no ha sido resuelto en el mundo. 2000 años de búsqueda y nada, ni siquiera una pista sólida. La teoría tradicional es que fue enterrada junto a Marco Antonio en el barrio real de Alejandría, cerca de su palacio. Pero hay un problema enorme con eso. Gran parte de la Alejandría antigua está hoy debajo del mar Mediterráneo. Terremotos y tsunamis, especialmente el devastador del año 365 de nuestra era, hundieron literalmente barrios enteros de la ciudad antigua bajo las aguas. Hay una segunda teoría que en los últimos años ha capturado la atención de los arqueólogos de todo el mundo. A la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez lleva más de 2 décadas excavando en un complejo de templos llamado Taposiris Magna, a unos 50 kilómetros al oeste de Alejandría. ¿Por qué ese lugar?
porque el templo estaba dedicado a Osiris, el dios del más allá, y a su esposa Isis, la diosa con la que Cleopatra se identificaba públicamente. Martínez argumenta que Cleopatra habría elegido ese sitio precisamente por su simbolismo religioso. Quería ser enterrada como Isis, garantizándose el estatus divino en la otra vida. Lo que se ha encontrado en Taposiris Magna en los últimos años es extraordinario. Un túnel de más de 1.300 metros de largo que corre bajo el complejo del templo. Un puerto antiguo hundido con artefactos tolemaicos. Monedas con el perfil de Cleopatra. Momias cubiertas de hoja de oro. Nada que confirme directamente su presencia, pero suficiente para mantener viva la esperanza de que la respuesta podría estar ahí. La excavación es enormemente difícil, porque parte del trabajo requiere arqueología subacuática y otra parte implica trabajar en zonas donde la ciudad moderna de Alejandría está construida directamente sobre los restos del pasado antiguo. Y existe también una razón adicional por la que quizás nunca encontramos su tumba. Cleopatra probablemente no quería que la encontraran. Sabía que Octaviano podría intentar profanar su lugar de descanso o usarlo para algún propósito político. Tenía todos los motivos del mundo para asegurarse de que su reposo final fuera inaccesible para sus enemigos. Así que la tumba de Cleopatra sigue siendo un misterio, 2000 años después. ¿Y saben qué? Parte de mí cree que a ella le habría encantado eso. ¿Ustedes dónde creen que podría estar? ¿En el fondo del Mediterráneo, bajo las aguas de Alejandría, o en ese túnel misterioso de Taposiris Magna? Escríbanme en los comentarios, de verdad me gustaría saber su teoría. ¿Quién ganó al final, Cleopatra o Roma? Esta es la pregunta con la que quiero cerrar este viaje. Octaviano ganó militarmente, eso es un hecho. Convirtió Egipto en una provincia romana, ejecutó a Cesarión y construyó sobre los restos del reino tolemaico el fundamento de su propio imperio. Tomó el nombre de Augusto y se convirtió en el primer emperador de Roma. Obtuvo todo lo que quería, excepto una cosa. No pudo desfilar a Cleopatra por las calles de Roma. Durante su ceremonia del triunfo, el lugar donde normalmente habría ido la reina encadenada, tuvo que conformarse con llevar una estatua de Cleopatra con una serpiente en el brazo, una imagen, un símbolo, porque la mujer real había decidido que nadie iba a dictar los términos de su salida. Y ahora piensen en esto. Han pasado más de 2000 años desde que Octaviano ganó aquella guerra. El imperio romano que construyó está en los libros de historia. Los emperadores que lo sucedieron son nombres en enciclopedias. Sus victorias, sus territorios, sus reformas, son datos que estudiamos en clase. Pero Cleopatra no es un dato que estudiamos en clase. Cleopatra es una figura que sigue fascinando, inspirando, generando debate y películas y documentales y libros. El mundo sigue buscando su tumba. El mundo sigue discutiendo si realmente murió por una serpiente o por otra cosa. El mundo sigue preguntándose qué habría pasado si ella hubiera ganado. Los científicos árabes medievales la recordaban como una filósofa y una académica, no como una seductora. Las tradiciones del Mediterráneo oriental la honraron durante siglos después de su muerte como una gobernante justa y sabia. Su imagen resistió todos los intentos de Roma por borrarla. ¿Quién ganó? Octaviano obtuvo una victoria. Cleopatra obtuvo la eternidad. Y creo que ella habría preferido exactamente eso. Eso es todo por hoy en Imperio de los Faraones. Este video fue un viaje increíble para mí
y espero que para ustedes también. Cleopatra es una de esas figuras históricas que cuanto más aprendes sobre ella, más te das cuenta de que la realidad es más extraordinaria que cualquier ficción. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si llegaron hasta aquí y son parte de los mejores de esta comunidad, y lo saben, no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún video, y por favor déjenme en los comentarios cuál fue el dato de hoy que más les sorprendió. ¿Sabían que Cleopatra era científica? ¿Que nadie ha encontrado su tumba? ¿Que su voz era descrita como un instrumento musical? Cuéntenme todo. Los espero en el próximo video. Que tengan un día increíble y recuerden, la historia del antiguo Egipto está llena de secretos que todavía están esperando ser descubiertos. Hasta pronto.